Dios me los bendiga mucho. Espero que hayan tenido un día bendecido. Y el frío está un poquito rico, ¿verdad? El único que le sabe rico usted. Se puso bueno el frío y no, yo salí y no, me regreso a agarrar mi jacket porque no. Está fea la situación. So, vamos a orar, hermanos, para dar comienzo al devocional de esta tarde. Oremos. Señor, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tu fidelidad es evidente en nuestras vidas, Señor. A cada momento, si nos tomamos el momento para pensar en todo lo que tú haces, podemos ver lo fiel y lo maravilloso que tú eres para nosotros, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de ser tus hijos. Gracias por habernos cambiado la vida y que aún sigues trabajando en nosotros hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Señor, Padre, te rogamos que tú perdones nuestros pecados y que nos concedas el día de hoy, en esta tarde, Señor, el poder bendecir tu nombre, Señor. Lo hacemos de todo nuestro corazón, Padre. Te rogamos que tú traigas con bien a cualquier hermano que viene en camino y aquel que no podrá venir, que tú le concedas en la próxima reunión estar, Señor, y que quizás lo pueda ver a través de la transmisión de videos, Señor. Te rogamos que tú nos concedas, Espíritu Santo, el poder glorificarte. En el nombre de Jesús, todo lo que hagamos aquí te dé honor a ti siempre. Amén, amén. Y amén. Amén. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Y cuando te alabo puedo escalar montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo puedo tocar el cielo. Y cuando te alabo puedo escalar montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo puedo tocar el cielo. Gracias, Señor. Te alabamos, Te Jesús. alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Y cuando te alabo puedo escalar montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo puedo tocar el cielo. Y cuando te alabo puedo escalar montañas muy altas
a ti por siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, Señor. Esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esta alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Sí, Padre. Y en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerle mi ofrenda, Señor. Es mi alabanza, mi adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es mi alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Sí, Padre amado, alabanza y adoración te ofrecemos, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que En sobre todo el nombre, el nombre de Jesucristo, maravilloso nuestro Salvador, nuestro Señor. de Jesús. Gracias, Padre eterno, por redimirnos y salvar nuestras vidas. En el nombre maravilloso Que toda honra y gloria solamente es para ti, mi Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias a ti tenemos acceso al lugar santísimo. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón. Y yo confiaré eternamente en ti. Y en tus brazos descansaré. Te alabaré, Señor. Te exaltaré, oh Dios. Mi canción alzaré y en ti esperaré. Te alabaré, Señor. Te exaltaré, oh Dios. Mi canción alzaré y en ti esperaré. Gracias, Señor.
Señor, esperamos en ti porque tú, Señor, eres fiel. Sí, Señor. Y lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón. Yo confiaré eternamente en ti. Y en tus brazos descansaré. Te alabaré, Señor. Te exaltaré, oh Dios. Mi canción alzaré y en ti esperaré. Te alabaré, Señor. Te exaltaré, oh Dios. Mi canción alzaré y en ti esperaré. ¿Cuántos esperan en el nombre del Señor? Gloria al Señor, Que Él aleluya. no defrauda, Él es fiel Tú eres nuestra esperanza de y su vida. voluntad perfecta, En aleluya. ti estamos plenos, Señor. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Si al borde de tu gran trono, aleluya, me postraré, voy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Su nombre es el vencedor. Sí, Jesús, tú eres vencedor, Señor, porque ya venciste, Señor, la Él muerte. venció la muerte y el pecado Venciste, Señor, y nos otorgó salvación que no merecemos. Aleluya. Gracias, Señor, por la victoria que tú nos concedes, Dios, aleluya. En tu nombre venceremos siempre, Dios, porque tú eres vencedor. Gloria a ti. Honra y gloria solamente a ti, Señor. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Nuestro Señor es maravilloso, hermanos. Maravilloso. Estamos en la lección número 13. Alguien que tenga manual, que ya la tenga ahí, que dé el número, porque yo no tengo manual de estudiante aquí. Página 89. Página 89, ok. Se titula La voluntad y la dirección de Dios. La voluntad y la dirección de Dios. Página 89, escuché por ahí. 9. Y para comenzar, antes de que oremos, voy a lanzar una pregunta.
¿Puede usted saber la voluntad de Dios? Una pregunta. ¿Puede usted saber la voluntad de Dios? Amén, gloria a Dios. Ok. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. En esta lección vamos a discutir la diferencia entre la soberana voluntad de Dios y la voluntad ordenada. ¿Ok? En sí son tres facetas que los teólogos ponen. La soberana voluntad de Dios, solo para tirárselo al frente, es algo que nosotros no podemos saber. ¿Ok? Pero ahora bien, la voluntad ordenada de Dios es así, la debemos saber. ¿Ok? Y para allá vamos a ir y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este pequeño estudio y que Él sea hablándonos. Pastor, si nos ayudas con una oración. Padre amado, te damos la honra y la gloria, Señor. Sí, Señor. Primeramente a ti, Señor. Padre, estamos ante tu presencia, Señor, por medio de tu estudio, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Sí, Señor. Seas tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, a través de nuestro hermano que va a exponer tu palabra, Señor. Sí, Padre. Gracias por el gran privilegio, Señor, de, Concédeme, Dios, Padre, concédeme. escuchar tu palabra, Señor. En Padre, ser te pedimos por aquellos, prácticos. Señor, que están haciendo lo mismo, Padre, que seas tú también edificándolos, Señor. Y mis hermanos que van a venir en camino, Señor, que no se pierdan esta bendición. Sí, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en tus santas manos, Padre, en el cual estamos seguros, Padre, y en el día de hoy tú nos vas a hablar diferente. Gracias, Padre. En tu santo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gracias, Pastor. Entonces tenemos versículo de memorización, es Efesios 5:17. ¿Qué le parece si lo repetimos? Este está facilito. A ver si lo podemos memorizar. Dice, así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Una vez más, así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Una última vez. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Ok, de entrada ese versículo está dejando bien claro que se es necio el que no conozcamos la voluntad del Señor, el que no entendamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Ahora, alguien que me ayude a leer, hermana María Salazar, si me ayudas a leer ahí arribita donde dice Dios es soberano, ese párrafo nada más. Dios es soberano y tiene un propósito para toda su creación. Él tiene un plan o voluntad para cada uno de nosotros. Aunque frecuentemente hacemos su voluntad más difícil de responder de la que realmente es. En esta lección exploraremos la voluntad de Dios y cómo somos guiados hacia ella. Amén. Hermano, ¿cuántos de ustedes les gustaría estar todo el tiempo en la voluntad del Señor? Amén. Amén. Todo el tiempo, ¿ok? ¿Cuántos escucharon el video que mandó el hermano Jorge en WhatsApp? Número 13. Levanten la mano. Yo sí lo vi. Ok, uno nada más. Ay. Ok, bueno, entonces les animo a que vayan y lo estudien. Porque lo que pasa es que ese video explica más a fondo lo que vamos a estar estudiando. Entonces, ¿ustedes sabían que hay una voluntad de Dios soberana? Amén. Amén. ¿Y sabían que hay una voluntad de Dios ordenada? Amén. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre la voluntad de Dios soberana y la que es ordenada. Ya lo dijimos, ¿eh? No están en clase. La es la que no podemos entender nosotros, ¿Ok? Y la ordenada es la que se aplica en nuestras vidas a través de su voluntad. ¿Ok? ¿Cómo podemos discernir, la voluntad de Dios en nuestras decisiones cotidianas?
ahí es donde se pone bien interesante el asunto. ¿Cómo puedo yo saber si durante el día cada decisión que yo estoy tomando está dentro de la voluntad de Dios? Yo pienso que si obramos conforme al Espíritu, si nos dejamos guiar por Él, sobre todo por su palabra, amén, porque en la palabra ya es como hay un manual a seguir. Ok. Y es guiarnos por ese manual, pero el Espíritu Santo, en caso de que, porque estamos en esta carne, si estamos conectados con el Espíritu de Dios, Él nos advierte, Él nos va a prender la luz roja, la alarma. Watch out, Okay. no te vayas por ahí. Pero pues si no tenemos esa conexión, en primer lugar, yo no creo que una persona que desde la mañana se levante y ni siquiera se pone a darle gracias al Señor, no ora, no tiene esa comunicación con su Padre. ¿Cómo? No entiendo cómo puede escuchar la alarma. Ok, hago una pregunta ahí medio interesante. ¿Puede un no creyente estar dentro de la voluntad de Dios? Yo pienso que como no es no creyente, no sabe lo que es la voluntad de Dios. No llega a comprenderla. Ok, Hay que entender lo que es la voluntad del Señor. ok. Aquí es donde entra la división de las dos, ok. Aquí es donde Sí. quiero que se pongan el casco para pensar. Recordemos que la voluntad de Dios soberana es todo aquello que Él básicamente ya ordenó y que va a ser así. ¿Ok? So, incluso el Señor reservó vasos de ira o de deshonra. So, quiere decir que en cierta manera están dentro de la voluntad de Dios. ¿De cuál de las dos? De la soberana. De la soberana. So, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque está la voluntad de Dios soberana, ¿ok? Y está la ordenada. ¿En cuál nosotros nos tenemos que enfocar? La ordenada. Ahí está el asunto, la ordenada. Hoy en día se sufre mucho de andar buscando la voluntad soberana de Dios, que dejamos a un lado la palabra y nos dejamos llevar por sentir, por sentimientos, ¿ok? Y ahí es donde está el problema. Por eso les animo que escuchen el video de MacArthur, porque él lo explica mejor que yo en ese aspecto. Está bien interesante. So, dice aquí que les tengo que felicitar porque ya vamos a concluir el manual, ¿ok? No sé cuántos han estado, creo que las damas pues ya va a ser la segunda vez que lo han tomado, ¿verdad? Pero ya vamos a concluir, así que pido que alguien me busque Colosenses 1, 9 al 14, rapidito, y le dé lectura. Amén. Adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. So, esa puede ser nuestra oración, hermanos, diaria, ¿verdad? Para nosotros, pues de parte de los líderes tendría que ser la oración, no para cada miembro de la iglesia, pero creo que nosotros la podemos hacer nuestra oración, ¿ok? Nuestra oración. Dice que Dios tiene, si bien su voluntad soberana, su voluntad ordenada, pero también Dios dice que tiene una tercera voluntad, y esta voluntad viene a ser su voluntad de deseo, ¿ok? Y esa la vamos a ver nada más rápidamente. Vuelvo a hago énfasis, vaya al video y estúdielo. So, vamos a ver la voluntad soberana de Dios.
necesito que por favor alguien me busque Isaías 14:24. Amén. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Amén. So, el Señor está diciendo que se hará de la manera como que, como Él lo pensó, ¿verdad? Y dice, y ha sucedido tal como lo había planeado. Y dice que así se va a cumplir. ¿Puede alguien o algo entorpecer la voluntad soberana de Dios? No. ¿Ok? No. Dejaría de ser Dios. ¿Ok? Dejaría de ser Dios. Dice ahí el significado de la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios envuelve su completo control de todo. Nada pasa que no esté en el plan de Dios. La historia realmente es la revelación de sus propósitos, los cuales suceden exactamente como Él ha planeado. ¿Estamos en acuerdo? Ok, so Efesios 1:11b. ¿Alguien da lectura? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí. So, del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? Su voluntad. De la voluntad externa de alguien, no. De su voluntad. ¿Ok? Esa es la voluntad soberana del Señor. Isaías 46:9-10. Yo soy y no hay otro. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es su Dios y ese es mi Dios. Él lo está diciendo, que Él es Dios y que no hay otro. Él estableció su propósito y todo lo que Él quiere lo hace realidad, ¿verdad? O sea, no que alguien se lo haga realidad a Él, sino que Él todo lo hace realidad. Vamos a ver Romanos 8:29-30, por favor, un versículo muy conocido, pero que habla también de la voluntad soberana del Señor. Ocho, 29-30. Amén. ¿Lo leo? Adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí voy. Ujú. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusaría a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Te detengo hasta ahí. Sé que está emocionante el versículo. Solo eran dos. Quiere leer todo, sí, todo el completo. Pero si usted nota, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Recordemos, hemos visto eso cuando estudiamos la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios. ¿Para qué fin? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó.
Y si usted nota, todos esos verbos están ¿en qué tiempo? Y ya lo hizo. Y ya Tiempo lo hizo. pasado. Tiempo pasado. ¿Sabemos nosotros quiénes son los escogidos de Dios? ¿De antemano lo sabemos nosotros? No. No lo sabemos. Por eso es que tenemos que predicar. ¿Ok? Dios sí lo sabe. Él sí. Él es Ajá. soberano. Amén. Él sí sabe quiénes son sus escogidos. Nosotros podemos dar evidencia cuando Él ya ha hecho el trabajo en el escogido y ver el fruto. Entonces podemos ver o dar evidencia de que son escogidos. ¿Sí me voy a entender? ¿Ok? So, esa es la voluntad soberana de Dios. Que la obra que Él comienza en uno de sus hijos, Él la va a terminar porque Él lo promete. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es precioso. Saber eso. Saber que Dios, lo que Él comienza en el corazón, Él lo termina. Porque Él así lo ha determinado. Cuando un creyente entiende esto y vive su vida de acuerdo a esta gran bendición, tenemos que caer rendidos delante de los pies de Cristo y servirle con todas nuestras fuerzas, hermano. Amén. Porque esta es la seguridad del creyente. Que Dios, lo que Él promete, Él lo cumple. Y la Biblia dice que todo aquello que Él desea, Él lo realiza. ¿Ok? Ahora bien, sigamos adelante. Vamos a ver Hechos 2, 22 al 23. Otra persona diferente que nuestro pastor. Hechos 2, 22 al 23. Amén, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok, so ahí prestemos atención. ¿Será que ya estaba determinado o ya estaba calculado por Dios que su hijo tenía que morir en ese madero? Amén. Lo está diciendo el texto. El texto lo está diciendo muy claro. Dice ahí, a este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. No fue que al Señor tuvo un error en el asunto y lo prendieron a Jesús y entonces fue a parar en la cruz. No, ese ha sido y es el plan perfecto de nuestro Dios. Desde el principio, si usted lee el Génesis, desde que dice que tu simiente le aplastará la cabeza, desde allí ya está hablando acerca de lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que esto, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es parte de la voluntad soberana de nuestro Dios. ¿Estamos en acuerdo? Amén. Hay muchos que piensan que pues Dios hizo al hombre y el hombre pues desobedeció, entró corrupción en él, ahora plan B. Déjame arreglo lo que no hice bien al principio. Y no es así, hermano. No es así. ¿Por qué Dios determinó hacer todo esto de esta manera? La Biblia nos dice que Él lo ha hecho de esta manera para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Y es algo que va más allá de este pequeño granito que nos dio de cerebro, ¿verdad? En comparación de este enorme, maravilloso ser que es nuestro Dios. Su plan es perfecto, ¿verdad? Dice ahí, incluso, hermanos, los mismos gobiernos han sido establecidos por Dios. ¿Ok? Romanos 13:1. ¿Alguien le da lectura? Lo hemos leído también, pero Romanos 13:1.
Dice, sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. Yo siempre me puse a pensar eso y yo de pequeño pensaba, bueno, ¿a quién se le ocurrió todo esto? ¿Cómo hacer todo este asunto en la sociedad? ¿A quién más, hermano? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Por eso es que los creyentes debemos de sujetarnos a las leyes porque son establecidas por Dios. Siempre y cuando, vuelvo y repito, estas no vayan en contra de la ley moral del Señor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que tener bien en claro que la voluntad soberana del Señor no la podemos saber nosotros. ¿Ok? Porque entonces nos igualaríamos a Dios. ¿De acuerdo? Pues yo sé lo que va a pasar mañana. ¿Ok? No, solo Él lo sabe, hermano. Solo Él lo sabe. Ahora bien, una pregunta que hay aquí que está medio rara, a ver si ustedes me ayudan porque yo le di vuelta y todavía como que no. Dice, ¿cómo ve usted la historia a la luz de lo que hemos visto? ¿Para qué sirve la historia de la humanidad? No la tienen ustedes, la tengo yo acá, ¿eh? Sí, no la... Perdón. No, dice, O sea, ¿cómo ves la historia dentro del cuadro de lo que te he dicho, de la voluntad soberana de Dios? ¿De qué nos sirve la historia? Para confirmar que Dios es soberano. sí. Soberano. Porque todo se va cumpliendo tal y como Él lo ha trazado. ¿Ok? Ahora, otra pregunta aquí. ¿Cómo vivimos nuestras vidas con el entendimiento de que todo lo que pasa a través de la historia ha sido escrito por Dios? ¿Cómo debemos de vivir, hermano? O sea, haz de cuenta y caso que tú estás... ¿no? ¿Qué les pasa cuando ustedes tienen alguna película preferida que la ven una o dos o tres veces, como los niños? Que los niños a veces te dan hasta un sinnúmero de veces. Y ya saben, aunque ya saben lo que va a pasar. Pero ahora, ¿cómo te sientes tú de saber que el actor o quien hizo tu historia es Dios? ¿Cómo te hace sentir eso? Con una plena seguridad y confianza en mi Dios. Eso es bello de entenderlo. De saber que no hay cosa que le pueda acontecer a un hijo de Dios que no obre para bien, porque nuestro Padre es quien ha puesto todo Las cosas hechas. en el orden que tiene que ver. Aún las cosas malas. Aún las cosas malas. ¿Creen que mis errores son sorpresas para el Señor? No. Ni los tuyos. Él ya lo sabe. Él no está limitado al tiempo. Él todo lo conoce. Él sabe todos los pecados que yo iba a hacer hoy. Por omisión, en pensamiento, Él ya lo sabe. Incluso los de mañana. Como también las cosas buenas, Él ya las sabe. Y lo bello de esto es descansar, vuelvo y repito, en la voluntad soberana de Dios. Es que lo que Él comienza, quiero decir eso siempre, Él lo termina. La buena obra que Él comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Tenemos que tener eso bien en claro, hermano. Entonces, nosotros a la verdad, dice aquí, con frecuencia tratamos de discernir la voluntad soberana de Dios en una situación, pero esto es imposible de saber con certeza, hablando de la voluntad soberana de Dios. Un ejemplo útil. Antes del matrimonio, vamos a ver aquí. Una persona no puede decir que es la voluntad soberana de Dios el casarte con una mujer en particular. ¿Cómo ven eso? ¿Será que nosotros pudimos haber dicho, esta es la voluntad de Dios que yo me casara con Rocío? Voluntad soberana de Dios.
¿Cómo nos venimos a dar cuenta si es la voluntad de Dios? Cuando pase el tiempo. Ujú. Y venimos a ver el fruto de esa decisión. Pero nosotros no sabíamos. Él sí lo sabe, pero nosotros no. Ahí dice el escritor aquí, dice, pero luego que estén casados, él puede decir con certeza, ya que aconteció, todo lo que acontece es parte de la voluntad soberana de Dios. Dice, antes de que algo acontezca, sin embargo, es imposible determinar cuál es la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, escoger X trabajo. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Dice MacArthur ahí, si lo escuchan, dice que muchos creen que la voluntad de Dios es por sentimiento. Yo siento esto. O puso otro ejemplo de que alguien dio varios ejemplares de la Biblia MacArthur a lo que es el Congreso, y dice que quien escribía el email le dijo, la persona que lo dio dijo que Dios le dijo que lo diera. Ahora, Dios le dijo que lo diera. Dice MacArthur, gracias porque lo hizo, pero no creo que... Él dice, él no cree que Dios lo haya hecho. No cree, es una buena acción, sí, pero eso de que Dios me dijo, y créeme, yo lo he dicho. ¿Ok? A veces el problema con eso es que dejamos llevar por nuestras emociones, por sueños, por todo aquello que incluso no tomamos el tiempo de filtrarlo por la Biblia. Que así es la voluntad que nosotros debemos de poner en obra. ¿De acuerdo? Dice que una persona se cayó y que miró un folleto de la India y dijo, aquí está la voluntad de Dios para mi vida, me voy para la India de misionero. Coincidencias, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. Sí, muchas veces hacemos esas cosas, ¿no? Pero no, la voluntad soberana de Dios, hermano, es algo que según el estudio nosotros no podemos conocer, y yo lo creo de esa manera también. Porque Dios es Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, si hay una voluntad que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a ella. La voluntad ordenada de Dios. Hoy sí estamos en su manual, creo. Dice la voluntad ordenada de Dios. Dice la voluntad ordenada de Dios es revelada a través de la Biblia como leyes y principios. Es este aspecto, de su voluntad a la cual el hombre es responsable. ¿Ok? De acuerdo a la gran comisión, Mateo 28:20, ¿qué se debe enseñar a los nuevos creyentes? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la voluntad de Dios ordenada y de la cual somos responsables nosotros es enseñarle a todo nuevo creyente todo lo que Él ordenó. ¿Ok? Todo lo que Él ordenó. Ahora bien, dice allí, Dios dio dos grandes mandamientos, lístelos abajo. Busquemos Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ok. Entonces, ¿será que ese gran mandamiento, hermanos, será que nosotros somos responsables de ese gran mandamiento? Sí, está clarito. Está puesto ahí claro para que lo entendamos. Que tenemos que amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Adelante, Jorge. No, le digo, y te está diciendo cómo. Exacto. Para que no haya duda. ¿De qué manera? ¿Ok? O sea, sin reservas. Así es, todo lo que somos.
Y la pregunta, muchos teólogos dicen, ¿será que nosotros podemos hacer eso al 100%, hermano? Deberías esforzarnos, ¿verdad? Deberíamos estar esforzándonos en llegar a hacer todo. Exacto. So, tenemos que estar muy conscientes de eso, ¿verdad? Que si bien esa es la orden y para allá vamos, ¿ok? Mamá decía algo bien claro y también está en el video, que la llenura del Espíritu Santo en nosotros es aquella la que nos va a ayudar a llevar a cabo la voluntad de Dios ordenada. ¿Ok? Amén. Ahora, el segundo mandamiento que está ahí, amén, ya lo sabemos, pero ahí sigue el siguiente 2 versículos después, el 39. Y el segundo es semejante. Ujú. Para tu prójimo como a ti mismo. Wow, so, ¿será que somos responsables de esa? Así es. Eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios ordenada? Ahí tenemos los dos donde se encierra todo. Si hacemos esos dos, ya lo hicimos. Todo. That's it. Así de simple. La ley y los profetas. Facilito. Y aparte que digamos, ¿quién es el próximo? Sobre todo, necesita que lo aclare. ¿Puedo seleccionar mi próximo? Ah, entonces, amar a nuestro prójimo, hermano, eso no es la voluntad del Señor. Sí la es. Y la voluntad del Señor ordenada, revelada en la Escritura, hermano. ¿Ok? Ahora bien, ahí abajito hay la naturaleza de la voluntad de Dios, el inciso B. Y ahí básicamente nos hace ver la diferencia entre la voluntad soberana y la voluntad ordenada, ¿verdad? La voluntad soberana de Dios y su voluntad ordenada son comprendidas mejor por sus características respectivas. A ver, alguien que me ayude a dar lectura. Todos tienen ese cuadro, ¿verdad? Amén. Madre, ¿sí me ayudas? Amén. Dice número 1, secreta, la voluntad soberana, right? Ujú. Secreta, solo Dios la sabe, excepto cuando se demuestra a través de la historia o la revelación. Voluntad ordenada, número 1, revelada en la Biblia. Ok, eso es claro, párenme ahí. La voluntad soberana del Señor es secreta, ¿no? A no ser que, dice ahí, excepto cuando se demuestra a través de la historia. La ¿Ok? revelación. La revelación. Ahora bien, la voluntad ordenada, a diferencia, esa está revelada ¿dónde, hermano? En la Biblia. En la Biblia. Adelante, madre. 2. Dice 2, no puede ser resistida o frustrada. Esta es la voluntad soberana. Ujú. Voluntad ordenada. Puede ser resistida o desobedecida. Ok, eso es muy importante. La voluntad soberana de nuestro Dios no puede ser resistida o frustrada. O sea, Dios determinó hacer algo soberanamente. No hay quien le ponga un pero, no hay quien le ponga una barrera, no hay quien decir, aquí no la vas a hacer. Se hace. Ahora, aquí hay una gran diferencia en la ordenada. Puede ser resistida o desobedecida. Y aquí es donde entramos. ¿Será que nosotros verdaderamente amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? No siempre, ¿verdad, No hermano? siempre, porque estamos en esta carne. No siempre. ¿Y será que aman a su prójimo como ustedes mismos todo el tiempo, hermano? Yo digo que no, porque muchas veces ni nosotros mismos nos amamos, nos queremos, porque hacemos cosas, número uno es que destruimos nuestro propio cuerpo, cuando es el templo del Señor. No Así lo es. cuidamos. Entonces, si no cuido mi propio cuerpo, ¿cómo puedo decirle, por ejemplo, a mi esposo, te amo? Si no estoy cuidando mi cuerpo, entonces no le estoy demostrando que lo amo, porque me voy a ir más primero que él. Si no. Empezando de ahí. Empezando de ahí. Muy bien. Sí, número 3. Abarca el bien como el mal, entre paréntesis pecado. La voluntad ordenada incluye solo lo bueno y santo. Ok, si ven esa diferencia, por eso hice esa pregunta al principio. La voluntad soberana de Dios abarca aún a los pecadores. Así es. Aún abarca a los pecadores. En el caso de Faraón, Dios permitió que su corazón se le endureciese. Quiebra.
¿Ok? Y eso estaba dentro del plan soberano del Señor. ¿Ok? Ahora bien, cuando se trata de la ordenada, dice, incluye solo lo que es lo bueno, y lo santo. Ahí está esas dos diferencias, ¿ok? Adelante. Número 4. Comprensiva, controla todo aspecto de la vida, el tiempo y la historia. Y la voluntad ordenada, específica, provee principios para la vida. ¿Ok? Self-explain, ¿verdad? Esa está muy clarita. 5. El creyente no es ordenado a saber o descubrir lo que Dios no ha revelado. Los creyentes son exhortados a saber, comprender y obedecer todo lo que Dios ha revelado. Ok, en esas 5, hermanos, sufrimos mucho de querer saber lo que verdaderamente no necesitamos estar metiéndonos en asuntos. Hay quienes muchas veces nos hacemos cuadritos tratando de entender la Trinidad, por ejemplo. O Apocalipsis. Y, hermano, los pensamientos del Señor son altísimos en comparación de los nuestros. Ahora bien, si hay cosas que están claras, y esas son la voluntad del Señor ordenada, ¿verdad? Dice que somos exhortados a saber, comprender y obedecer todo lo que Dios ha revelado. Ahí nos anima a que estudiemos la tabla, que examinemos su comprensión de la voluntad soberana de Dios y su voluntad ordenada. Ahora tenemos otro ejercicio por ahí al frente. Dice, escriba la parte del versículo que demuestra la voluntad de Dios. Marca en la casilla adecuada. Vamos a ver si distinguimos cuál es cuál. ¿Okay? Lo bueno es que yo ya tengo las respuestas aquí. A mí me hicieron mi vida fácil. No sé a ustedes. Entonces cambiemos de libro. No. Abre tu propio, dame la respuesta. Bueno, pues, si queda lo hacemos juntos entonces. Filipenses 2:13, hermanos. ¿Alguien le da lectura? Por eso se los mandé con tiempo, para que vayan estudiando. Porque Dios es el que nosotros. Así es querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Ok? ¿Soberana o ordenada? Soberana. Soberana, ¿verdad? Dice, ahí lo dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito, o sea, por su voluntad. ¿De acuerdo? Soberana. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3. 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ok? Es ¿Ordenada o soberana? Nada. Ordenada, hermano. Ordenada. Recuerde que cuando vimos la diferencia, dice que incluye solo lo bueno y lo santo. Y note que está diciendo ahí, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra ¿qué? Santificación. Es decir, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. ¿Ok? Es la voluntad del Señor, hermanos, que nos mantengamos en santidad, que nos abstengamos de toda pecado inmoral sexual. Entonces es voluntad ordenada, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:14. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ordenada. ¿Ok? Principio, ¿no? No se unan en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los no creyentes. ¿Ok? Y ahí te dice el por qué, ¿no? Más adelantito. Pero es ordenada. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Soberano. ¿Soberana o ordenada? Soberana. A ver, levante la mano los que son soberanas. 1. Levante la mano los que son ordenadas. 2. ¿Y los demás? Están neutros. Ya me preocuparon. ¿No podemos poner las dos? Señor, entra en el reino de los cielos.
Es ordenada. Es ordenada. Es ordenada. Si usted lee el Porque hace la contexto, voluntad, sí. sí. Si usted lee el contexto, Hace la es voluntad, ordenada. es ordenada. Porque él está diciendo claramente ahí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los Ajá. cielos. ¿Ok? Y si usted lee el contexto más adelante, incluso él habla de que quien hace estas cosas le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y todo esto, ¿verdad? So, ordenada. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es soberano. Soberana, ya nos habló ahorita. Soberana. ¿Quién comenzó la obra en vosotros? Dios. ¿Y quién la va a perfeccionar? La va a perfeccionar, perdón. El mismo. Soberana, ¿verdad? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, soberana. Soberana, qué sé yo. Él dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Ok? Declara a quién. El Señor. El Señor. Le leo aquí lo que dice el instructivo del maestro. Dice, la voluntad ordenada de Dios, esto no lo tienen ustedes, presten atención. La voluntad ordenada de Dios también es parte de la voluntad de deseo de Dios, que ahorita voy a hablar acerca del deseo, pero dice, desafortunadamente a menudo fallamos en obedecer los mandamientos. Mandamientos de Dios que son revelados a través de las páginas de la Escritura en forma de leyes y principios. ¿Podemos saber la voluntad ordenada de Dios? Pregunta. ¿Podemos? La ordenada, sí. Ah, Sí podemos, porque ahí está la Biblia. Ahí está. El maestro aquí, el manual dijo, absolutamente. Sí, los creyentes pueden ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Alguien lee Colosenses 1:9 otra vez? Déjame encontrarlo. Amén. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, so llenos de todo el conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Literalmente esto significa estar completamente llenos y controlados totalmente. Ok, dice ahí, tener el conocimiento de la palabra de Dios controlando nuestras mentes es la llave para una vida justa. Lo que controla vuestros pensamientos controla también vuestro comportamiento. El dominio propio es un resultado del control mental, el cual es dependiente de conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios dará lugar a toda sabiduría espiritual y entendimiento. ¿Ok, hermano? ¿Alguna vez nosotros nos hemos detenido a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Será que es voluntad de Dios dar gracias todo el tiempo? ¿Ya? ¿Verdad que sí? Lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Será que la santificación de nosotros es la voluntad del Señor? Amén. Sí, Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. así es. Hay una tercera voluntad que los teólogos la ponen como voluntad de deseo. Se las leo, esto no lo tienen ustedes. Dice, la voluntad de deseo, es un suplemento a la lección, dice, la voluntad de deseo de Dios es consistente con su voluntad soberana, pero no siempre es cumplida. Y ese es un misterio, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús deseaba que Jerusalén viniera a él, pero ellos no estaban dispuestos.
¿Ok? Dios desea que todo hombre sea salvo, pero no todos serán salvos. ¿Ok? Cristo desea que todos vengan a Él y no todos vienen. Dios desea que los creyentes sean obedientes y santificados, pero nosotros fallamos. ¿Estamos en acuerdo ahí? Entender, por ejemplo, la voluntad soberana de Dios con sus hijos. Cuando se habla de la gracia irresistible del Señor, que cuando el evangelio es predicado a una persona que Dios ha determinado que sea elegida soberanamente, esa persona no puede resistir en el tiempo de Dios el llamado del Señor. ¿Ok? Es ahí la diferencia. Que muchos piensan que si bien el evangelio es predicado, pero si la persona no ha sido elegida por Dios, siempre va a estar renuente y va a estar renuente y va a morir renuente. Así es. Así es. Y eso huele a seso. Yo sé, eso te pone a pensar. Entonces Dios es injusto, ¿verdad? Pero son buenas preguntas que tenemos que apegarnos a lo que la Escritura nos da. Nada más, la revelación que la Escritura nos da. Y por ejemplo, nosotros ahí en el colegio, hay algunas estudiantes que dicen, por allá anda una falsa doctrina. Y dicen que es una doctrina del diablo, que dicen que Dios solo tiene unos cuantos escogidos. Y que entonces yo me quedé callada, ¿verdad? Porque estoy en una clase de que el maestro es el que tiene el control, pero no estoy de acuerdo con lo que dice, porque Dios es soberano, y si nosotros fuéramos los que decidiéramos, entonces el que se lleva la gloria seríamos nosotros, no el Señor. Y Él es nosotros somos creados para alabanza de su gloria. No para que nosotros nos gloriemos, sí, levantarnos el cuello, como decía el hermano Pablo, que es otro maestro, como él dice, no levantarme el cuello y decir, sí, es que yo lo acepté, es que yo acepté el regalo que Dios me dio, y no es así, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde dejamos la obra del Espíritu Santo? Así es. Son asuntos que hay que tener bien claros, y yo pienso que son liberadores una vez que los asimilamos y los entendemos. El aspecto de la salvación es muy interesante, ¿verdad? Verlo, porque si bien soberanamente Dios ha elegido, así lo dice la Escritura. Ahí está su palabra, escrito está. Él así le hace Efesios, primer capítulo de Efesios lo dice clarito. Lo que acabamos de leer en Romanos 8 lo dice clarito. Entonces, tengamos bien en claro, hermanos, nosotros podemos saber, para terminar, la voluntad soberana de Dios. No. La soberana no. ¿La ordenada? Sí. Y debemos preocuparnos por aprenderla y ponerla en práctica. En práctica. Por eso es que leemos la Escritura, hermano. Por eso es que leemos la Escritura. Y les recomiendo que escuchen el video que puso nuestro hermano Jorge ahí en el WhatsApp. Vamos a concluir allí. La semana entrante, nuestro hermano Jorge va a estar hablando acerca de nuestra respuesta a la voluntad de Dios. ¿Ok? Para que nosotros andemos dentro de la voluntad de Dios, pienso que tenemos que aprender o tener conocimiento de su voluntad ordenada. Siempre. Por eso es importante las prédicas, los estudios de escuela dominical, estudios como estos, los estudios que tienen con las damas, lo que tenemos con los caballeros. Todo esto nos enriquece, ¿verdad? Y nos llena de conocimiento para poderlo aplicar. ¿De acuerdo? MacArthur concluye, creo que ese video, diciendo que si nosotros tenemos llenura del Espíritu Santo y lo pone en paralelo, llenura del Espíritu Santo igual
llenura de palabra. Tú no puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo si no tienes palabra. ¿Ok? Hay quienes dicen que emocionalmente están llenos del Espíritu Santo y hay reacciones de esto, pero les preguntas a Escritura, nulos, cero. ¿Será que están llenos del Espíritu Santo entonces? No puede ser, ¿verdad, hermanos? La Escritura, necesitamos la Escritura y no solo tenerla, sino vivirla. Que el Señor nos conceda vivirla, ¿verdad? ¿Algún motivo de oración, hermano? Espero que lo que quedó en la clase haya quedado interesante para que indaguemos más. Ese es mi plan. Que vayan y indaguen más. Escuchen el video, está bonito. Yo me lo escuché 2 veces, ¿ok? Entonces escúchenlo. Está bien bonito, te hace meditar bastante. ¿Algún motivo de oración, hermanos? ¿Tus ojitos? Con muchos palos. Okay. Están doliendo mucho. Okay. ¿Alguien más? Pues ya que están pidiendo por los ojitos, yo pido por mis ojos también. Que están cansados, no quieren ver. Ya no quieren ver. Sí, Okay. no, me han andado lastimando un poco, creo que la luz ha estado como mis ojos solo quieren mantenerse cerrados, pero tengo que tenerlos abiertos porque si no, no puedo atender mi trabajo. Sí, Okay. es muy importante, pero es muy importante, ¿verdad? Estar saludable físicamente, pero aún más es importante estar saludable espiritualmente. Así es. Okay. ¿Alguien más? ¿Otro que quiere oración por los ojos? Sandrita me pidió que pongan en oración a su hija Evelyn. Sandra. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Con mi prima Gillian. Gillian. Ok. Sus 2 niños. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Si no hay nadie más, nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Bueno, también por la fortaleza a la familia Pavón. Amén. Amén. Seguimos orando. Amén. También, hermano, yo en lo personal que oremos por los hermanos que tendrán participación o que tendremos participación el domingo. Entre los que están aquí, creo que está Jorge, está mi mamá, y creo que son todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y de antemano, hermanos, que estemos orando, ¿verdad? Porque el Señor nos use, ¿verdad? Porque creemos que el Señor es maravilloso y que nos es un privilegio el poder ser parte de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, oremos, hermanos. Padre, muchísimas gracias te damos, porque ciertamente, Señor, servirte a ti es maravilloso, Señor. Qué bueno es saber que nuestra historia ha sido escrita por ti. Y cuando digo esto, me refiero a aquellos que somos tus hijos, Señor. Porque tú eres maravilloso. Y yo sé que a ninguno de nosotros se nos ocurrió nunca el poder estar sirviéndote, Señor, en la manera que lo hacemos. Y, Señor, solamente tú sabes lo que va a acontecer en el futuro inmediato y en el más lejos, Señor, en nuestras vidas. Tú sabes las maneras, tú sabes todas las circunstancias que atravesaremos, Señor. Pero qué gratificante es y qué podemos descansar en saber, Señor, que estamos en tus manos, Padre, y ahí siempre queremos estar, Señor. Gracias, Padre. Ahora bien, Señor, tú nos has dejado responsabilidad, y nuestra responsabilidad como tus hijos es poder aprender la voluntad ordenada que tú has dejado escrita, Señor. Y por eso, Padre, es necesario que nosotros comamos del rollo, Señor, que nos deleitemos en tu palabra, Señor. Y tú ciertamente en este día, en este tiempo, tú has permitido que tu palabra la tengamos de diferentes maneras, Señor. Yo creo que tú obras todo esto para que no tengamos excusa, porque en una manera audible, Señor,
la podemos leer, Señor, la podemos llevar en papel, digital, Señor, de todas las maneras la podemos tener, Señor, gracias a ti. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica, Señor. A esforzarnos por saber cuál es tu voluntad, Señor, y no quedarnos simplemente con lo poquito que sabemos de ella, Señor, sino seguir profundizando, y que cuando nos llenemos de ella vamos a estar más alineados a tu perfecta voluntad, Señor. Padre, tú has escuchado las plegarias de mis hermanos. Hay quienes piden, Señor, por su vista, Señor, que tú bendigas sus ojos, Señor, tú los hiciste. Creo fielmente que tú puedes dar sanidad, Señor. Para ti no hay límites, tú todo lo puedes, Señor. Padre, de igual manera, concédenos la sabiduría también para poder vivir de la mejor manera, Señor. Como bien decía mamá, que podamos cuidar el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo que tú nos has concedido, Señor. Muchísimas gracias te damos por Sandra. Bendícela, Señor. Bendice a su ser querido, Señor, que tú conoces la necesidad. Padre, nuestra hermana Lourdes, no hay palabra humana que nosotros podamos decir, pero tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Da consuelo, da fuerza, da gozo, da paz. Padre, solamente tú le puedes dar esa paz, Señor, ese consuelo que proviene de ti. Por favor, Padre, a ella y a todos los familiares de ella, Señor, que están tristes por la separación de su madre, Señor. Que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos. Padre, que tú nos concedas un sueño reparador, Padre, y si a ti te place nos levantemos mañana, lo hagamos dándote el honor, dándote la gloria, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos de Rey de Reyes, tu iglesia local y tu iglesia universal, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Señor me los bendiga mucho, hermanos. Muchas gracias. Y ya saben, la próxima semana estará nuestro hermano Jorge con lo que sigue la lección.